Bien, buenas tardes para todos, espero se encuentren bien y pues buenas tardes para las personas que estén viendo la grabación. Hoy vamos a ver factorización y pues respectivos 8 casos, ¿vale? Por cada uno, pueden ver aquí en pantalla, vamos a ver un ejemplo por cada caso, dos o tres, los que sean necesarios para que les quede muy claro el tema. En primer lugar, vamos a ver la definición de qué es factorizar, que esto está ahí de como en un minuto. En segundo lugar, vamos a ver los casos de factorización. Y pues por cada caso, como les mencionaba, vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Entonces, factorización, simplemente lo que realizamos aquí es presentarlo de otra forma, como llamarse ustedes por el segundo nombre o hacer contracciones, algo así. Entonces, ustedes lo que van a hacer es simplemente como dice acá en pantalla, simplificar los términos o pues todos los factores dentro del polinomio. Entonces, como ustedes lo recuerdan muy bien, aquí vamos a tener en cuenta los conceptos que vimos ayer de polinomios, sus grados, sus términos, sus operaciones internas y pues toda la teoría que se ha visto. Recuerden que esto es progresivo. Vale, entonces entre los casos, estos son los 8. Vamos a ver factor común por agrupación, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados perfectos, trinomio de cuadrado perfecto por adición y sustracción, trinomio de la forma y cubo perfecto de binomios. Eh, Esto sí lo pregunta el ICFES. Por ejemplo, ayer en el despeje de ecuaciones, en el maratón de preguntas de 6 a 7, de 7 a 8, perdón, vimos, por ejemplo, algunos casos de factorización en una pregunta. Entonces, recuerden que entre más sepan, pues mejor para el área de matemáticas. Entonces, el primero, pues es el factor común. Como lo dice el nombre, ya saben que es un factor y pues común que se repite en todos los términos. Entonces, pues a mayor de 2 para que sea un polinomio, vamos a encontrar un factor, por lo menos una variable, dentro del todo el polinomio. Entonces voy a plantear un ejemplo aquí. Eh, yo escribo uno y ustedes hacen el otro. Este es el más fácil, creo que es el caso de factorización más común y es el más fácil. Voy a escribir uno acá. 10a al cuadrado más 5a. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos una variable en común y pues también podemos dividir sus coeficientes en, pues, en cualquier dividendo. Entonces lo podemos separar en factores primos. Entonces esto lo podemos escribir como un producto. Entonces aquí, ¿cuál es el factor común que ustedes ven en pantalla? Pues va a ser A, ¿cierto? A, y aquí tomamos, siempre que encontremos, vamos a tomar el factor, la variable, perdón, la variable de menor grado, perdón, de menor grado. ¿Por qué? Porque si tomamos de mayor grado, tendríamos que poner un exponente en fracción, lo que pues ya se sale dentro del tema de factorización. Entonces lo que vamos a hacer es elegir la variable con el menor grado. Recuerden que el menor grado es el menor exponente. Entonces aquí como me mencionan en el chat, 10 y 5 son múltiplos de 5, entonces podemos elegir como 5a, el factor común, entonces aquí ya despejamos por sus respectivos múltiplos. Entonces recuerden que 5 por 2, 10 y a, que entonces quedaría 2a más 1. Entonces recuerden que si ustedes hacen el paso, pues en un retroceso, tiene que dar lo mismo para verificar. Entonces nos queda 5 por 2, 10, a al cuadrado, más 5a por 1, 5a. Y como pueden ver, nos dio exactamente el mismo polinomio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es separar los coeficientes y la variable en común dentro de todo el polinomio. Y así lo dejamos pues, como un producto. ¿Listo? Entonces, el chat, a ver. Listo, vale. Entonces les voy a mostrar, les voy a plantear un ejemplo para que ustedes lo hagan. Y dice 10a cuadrado, es un 10 a cuadrado menos 5a
más 15a al cubo. Entonces, ¿cómo les quedaría a ustedes este polinomio factorizado por el factor común, por este caso? Cuéntenme, muchachos. Háganlo y yo lo soluciono. Vamos a esperar unos segundos. Igual que ayer, si tienen alguna pregunta, me dicen para que lo puedan solucionar y no se queden perdidos. Pero la idea es que vaya a la práctica, entiendo. Entonces, listo. Lo voy a hacer yo ahora. Entonces, les va a quedar de la siguiente forma. El factor común, ¿cuál es? 5a, ¿cierto? Es el menor múltiplo que podemos encontrar ahí. Y de menor grado, pues es a la 1, ¿cierto? Entonces, aquí, pues ya le sacamos el factor para que quede el producto, se genere el producto. Y vamos a empezar a determinar, pues, por qué productos nos van a determinar el polinomio original. Entonces, aquí nuevamente, como lo hicimos hace algún momento, quedaría 5 por 2, 10. Y para que nos quede a cuadrado, pues lo multiplicamos por a. Recuerden las propiedades de la potenciación. Menos, se deja el mismo signo. 1, ¿cierto? Porque 5a por 1 nos queda 5a, que sería este término. Más, para el 5, para que nos dé 15, sería 3. Y para que nos dé a la 3, tendremos que multiplicarlo por a al cuadrado. Y listo. Este sería un ejercicio resuelto por factor común. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a factor común o todo bien? O pongo otro ejercicio para que ustedes lo hagan. Cuéntenme. Otro. Listo. Vamos a pasar pantalla para dejarlo acá libre. Ejemplo de práctica, ahora sí. Y el ejemplo de práctica va a ser un poquito más complejo. Pues no, de hecho es muy fácil también. Entonces dice 18 mxy cuadrado menos 54 m cuadrado x cuadrado y cuadrado más 36 my cuadrado. Entonces, ¿cómo les va a quedar ese polinomio ahora factorizado por el primer método? Entonces, 1 minuto, 30 segundos para que ustedes mismos lo realicen. ¿Listo? Entiendan este concepto de factor común. Escriben al chat o prenden el audio o pueden rayar en la pantalla si quieren escribir dentro de la pantalla el ejercicio.
Listo, vamos a ver. Vale, Julián ya lo hizo. Vamos a ver si le quedó bien. Entonces, le tuvo que haber quedado. Ok, Samuel también lo hizo. Les tuvo que quedar 18 mg cuadrado por x menos 3 mx cuadrado más 2. Y ya, vamos a ver si les quedó bien. Aquí en este caso el factor común era claramente el 18. Listo, bien. Entonces, por lo que se ve, les quedó, les quedó claro el factor común. Listo, continuamos. Ahora con el siguiente caso. Ahora el caso 2 es exactamente igual. Se requiere un factor común. Vamos a encontrar, en este caso, dos términos comunes. Y lo que vamos a realizar básicamente acá es, a partir del polinomio, encontrar el producto entre los dos términos que se genera dentro del polinomio. Entonces vamos a ver. Eso se entiende un poco más con un ejemplo. Se los voy a plantear acá. Entonces, dice así, el polinomio original va a ser ax más bx más ay más by. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agruparlas a un lado y las del otro lado. Y al final vamos a dejar a más b y x y y a un lado, porque como pueden ver, se están, o sea, aquí, nuevamente, hay dos términos que se están repitiendo, son comunes. Entonces vamos a dejar unos términos a un lado y los otros al otro. Y eso dentro de un producto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agrupar. Entonces los que tienen x y los que tienen y. Entonces nos quedaría ax más bx más ay más by. Listo. Ahora, ¿qué factor común pueden ver dentro de cada uno de ellos? Pues x y y, ¿verdad? Entonces nos quedaría x, factor común de a más b, más y, factor común de a más b. Listo. Entonces aquí, pues simplemente aplicamos regla distributiva. Entonces por ahora no hemos factorizado. Entonces finalmente, como pueden ver que se están aplicando pues la distributiva nuevamente y que tenemos factores comunes, entonces para dejarlo como producto y se está repitiendo a más b, pues vamos a dejar a más b a un lado y x más y al otro. Entonces como pueden ver aquí se están multiplicando estos términos, entonces lo que podemos hacer automáticamente es dejar a más b por x más y. Entonces aquí ya habremos factorizado este polinomio anterior en dos términos multiplicados. ¿Listo? Si es claro, entonces les voy a plantear un ejemplo para que ustedes mismos lo hagan. ¿Listo? Y pues lo hacemos juntos luego si no entienden o se pierden en algún momento. Entonces, esto es como la más fácil, el ejercicio más fácil, porque pues es muchísimo más claro de entender. Voy a borrar esto. Continuamos. Entonces, el ejemplo de práctica va a ser el siguiente. 2x cuadrado menos 3xy menos 4x más 6y. Entonces, ustedes lo van a resolver. ¿Cómo les quedaría al realizarlo por medio de este método? Cualquier pregunta a la hora de solucionarlo, recuerden que estoy aquí pendiente.
Recuerden, entonces lo ideal es que dejen al final los dos términos y los sobrandos van a quedar como otro término multiplicado a los términos iguales que generaron en el paso anterior. Bueno, vale, ¿cómo van? ¿Perdidos? Lo están sacando fácil. Listo, vale. Entonces, lo voy a solucionar. Entonces, agrupamos los dos primeros. Epa, bien, Julián. Eso. ¿Cómo le quedó a Julián? Esto debe quedar quedado a los demás. Entonces, agrupamos los dos primeros. 2x cuadrado menos 3xy menos 4x menos 6y. Entonces, aquí vamos a encontrar un factor común. En este término, el factor común va a ser x, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 2x menos 3y menos 2, el factor común en este caso es 2 porque estamos en x y y, entonces no hay una variable en común, nos quedaría 2x menos 3y. Como pueden ver, gracias a ello, se evidencia que tenemos dos factores similares o iguales. ¿Listo? Entonces, pues, eso nos mejora las cosas. Entonces, teniendo en cuenta eso y el caso anterior, pues el primer término que nos van a quedar, pues va a ser igual a este, pues quedaría 2x menos 3y por x menos 2, que serían los dos factores que están sobrando, que están multiplicando a cada uno de ellos. Una forma de resolver o de determinar si les quedó bien es aplicar distributiva del producto. Entonces aplican uno a uno, multiplican x por 2x y x por 3y, luego 2 por cada uno de los términos y la multiplicación de eso les tiene que dar el polinomio original. Si eso se cumple, les quedó bien. ¿Listo? Si no, pues habría que revisar algún error. ¿Listo? Entonces, ¿claro? Otro ejercicio, otro ejemplo, o ya fue claro el segundo caso. Esto. Entonces, continuamos. Vale. Vamos con el trinomio cuadrado perfecto. Esto básicamente se enfoca en lo que comúnmente vemos y es eh, multiplicar dos términos, en este caso pues dos factores, que van a retroalimentar el primer polinomio. Y pues esto va a ser, eh, pues como lo dice aquí, cuadrado perfecto. Entonces nos va a quedar un término al cuadrado, o sea que al multiplicarse por el mismo nos va a dar el polinomio original. ¿Listo? Entonces les voy a poner un ejemplo. 4x cuadrado, uf, ese color sí está feo. 4x cuadrado más 25y cuadrado menos 20xy. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, si lo ordenamos un poco mejor, 4x cuadrado menos 20xy más 25y cuadrado, nos damos cuenta de lo que comúnmente vemos en que tenemos un valor, por ejemplo, no sé, x menos 2 todo al cuadrado, y decimos que el primero al cuadrado por dos veces el primero por el segundo, bueno, más dos veces el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí aplica ese refrán. Entonces, vamos a determinar qué valores van a brindarnos cada uno de los términos. Entonces, para determinar los dos valores que se desarrollan acá, tenemos que mirar, en principio, si es o no un trinomio cuadrado perfecto. Y lo que aplica es lo siguiente.
según el refrán, pues lo primero que tenemos que mirar es si el primer término y el segundo término, allá sus raíces, entonces le sacamos raíz cuadrada a 4x cuadrado y le sacamos raíz cuadrada a 25y cuadrado. Eso nos va a dar igual a 2x y esto nos va a dar igual a 5y. Entonces, recuerden que es un cuadrado perfecto, entonces se nada va a multiplicar. Eso quiere decir que los dos términos o el del medio van a ser la suma de los dos términos junto con sus dos variables. Entonces, en este caso va a ser el 20xy. En vista de eso, pues para determinar que es un trinomio cuadrado perfecto, tenemos que multiplicar 2 por los dos términos en los cuales sacamos las raíces. Entonces va a ser 2x por 5y. Entonces, si esto valor nos da el del medio, eso quiere decir que sí es un trinomio cuadrado perfecto y se cumplen las condiciones y sí podemos factorizar. Entonces, miramos. Un segundo. Miramos, 2 por 2, 4, 4x por 5, 20. ¿Qué pasó? Por 5, 20, xy. Entonces, como pueden ver, efectivamente se cumple que el valor del resultado es igual al del medio. Entonces, sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces decimos sí es. Ahora, entonces, los términos, pues claramente, mirando este signo, hay que analizar muy bien este signo, y este signo nos va a determinar, pues, cuál se debe dejar al final. Entonces, escribimos un paréntesis o el factor al cuadrado, es un cuadrado perfecto, y el signo, según ese signo, va a ser negativo. Entonces, miramos las mismas raíces, nos quedaron 2x, 5y. Entonces, lo que nos va a quedar, claramente, va a ser 2x menos 5y. Y al desarrollar eso, nos tiene que dar exactamente el polinomio original. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden desarrollar nuevamente? Para determinar si les quedó bien o no. Multiplicar 2x menos 5y por 2x menos 5y. Aplican distributivo nuevamente, 1 a 1. Y tienes que darle nuevamente el polinomio original. ¿Listo? Pero siempre y cuando ustedes verifiquen, de la forma que lo hicimos hace un momento, que sea un polinomio, perdón, un trinomio cuadrado perfecto, para poder aplicar esta regla. ¿Listo? Entonces, ¿sí es claro? Primero, les voy a poner un ejemplo aquí de práctica. Les voy a poner un ejemplo de práctica en la próxima imagen, la próxima diapositiva, y ustedes en principio van a decir si es un trinomio cuadrado perfecto o no. Les voy a borrar. A ver, borro desde acá un segundo. Listo. Entonces, el ejemplo dice así. eh, a cuadrado menos 4ab más 4b cuadrado. ¿Listo? Entonces ustedes me van a decir si es un trinomio cuadrado perfecto o no. Y luego ya miramos cuál sería la forma de factorizarlo o cuál sería el resultado después de factorizarlo. Esto es un 4, esto no es un 9.
escriben al chat o rayan pantalla. ¿Listo? Listo, vamos a ver. Listo. Entonces aquí, como lo ven en pantalla no sino en el chat, perdón, pueden ver la solución de su compañero, vamos a ver si le quedó bien. Pues en primer lugar, esperaba que me dijeran si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a mirar. Sacamos la raíz del primero. Entonces sacamos raíz cuadrada de a cuadrado y eso nos da a. Sacamos raíz cuadrada del segundo, 4b cuadrado, y eso nos va a quedar 2b, ¿cierto? Entonces para verificar multiplicamos dos veces las soluciones, las raíces, y eso nos tiene que dar el del medio. Pues nos queda 4ab, efectivamente, como pueden ver, este valor es igual a este. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que sí es, que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que hacemos ahora, pues es desarrollarlo. Entonces, nuevamente, miramos, planteamos el factor, o sea, miramos que es negativo al cuadrado, y miramos las mismas raíces a 2b todo al cuadrado, a menos 2b todo al cuadrado. ¿Listo? Como nos dijo Julián en el chat. Y ya, esta sería la factorización. Eso les va a servir muchísimo en límites, en diferencial, en integral, si estudian ingeniería o matemática. ¿Listo? Tener claro esto les va a ayudar bastante. Vale, entonces, continuamos. Ya claro, ¿verdad? Trinomio cuadrado perfecto. ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, entonces continuemos. El caso 4 nos dice la diferencia de cuadrados perfectos. Entonces esto básicamente se enfoca acá, el mismo título nos dice, es una diferencia, o sea, una resta de dos términos al cuadrado. Ya, ¿listo? Entonces un ejemplo de ello es a menos b todo al cuadrado. Es una diferencia de dos cuadrados. ¿Listo? Ah, perdón. De esta forma no es. Es cada uno de los términos al cuadrado. Entonces sería, el ejemplo dado sería a cuadrado menos b cuadrado. ¿Listo? Esto se puede desarrollar como un a más b por a menos b. Entonces con este, si ustedes anotan este ejemplo, creo que ya es muy claro. ¿Por qué? Porque a la hora de que ustedes desarrollen esta multiplicación de a más b por a menos b, eso automáticamente les va a dar este polinomio original. ¿Por qué? Porque al estar el positivo y el negativo hace que se resten los valores del medio. Entonces, al restarse se van a cancelar y quedan los valores extremos, que serían los cuadrados. Es decir, a por a va a quedar a cuadrado, a por b sería menos ab, ¿cierto? B por a más ab y b por b menos b cuadrado. Entonces vean, menos AB y más AB está positivo y negativo. Entonces automáticamente se van, se convierten en un cero. Y
Este negativo se fue con este, entonces nos va a quedar a cuadrado menos b cuadrado. Y ahí se determina que este valor es el polinomio original para que nos dé esta solución. ¿Listo? Entonces es muy, muy, muy sencillo. Simplemente son esos mismos términos, pero ahora, pues desarrollados dentro del polinomio. Y ya. ¿Listo? Entonces voy a plantearles un ejemplo. Acá, el clásico ejemplo de práctica. Entonces dice 1 menos a cuadrado. ¿Cuál sería entonces el 1 menos a cuadrado? Así. ¿Cuáles serían los factores? ¿O cómo quedaría factorizado, mejor dicho? Y tiene una pequeña trampita, pero realmente es muy sencillo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo les quedará? Listo. Miremos el chat a ver. Nuevamente, recuerden que ese uno se puede reescribir como uno al cuadrado, ¿cierto? Porque uno por uno, uno, entonces por eso no se escribe al cuadrado, menos a al cuadrado, ¿cierto? Entonces nuevamente, lo que habíamos mencionado hace un segundo, pues quedaría uno menos a por uno más a, y ya. Realmente es muy, muy sencillo la diferencia de cuadrado. ¿Listo, vale? Entonces, bien, pasemos al siguiente entonces, el siguiente caso. Entonces, este es muy similar al anterior, el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción, pero lo que sucede acá es que no lo tenemos tan bonito como simplemente para escribir como el trinomio cuadrado perfecto y ya, sino en este caso, como nos dice el título, tenemos que adicionar o sustraer algunos términos para que nos quede pues de la forma que esperamos o de la forma que necesitamos como un trinomio cuadrado perfecto y ahí se realizar la factorización pues del trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Simplemente tenemos este paso adicional que es adicionar o sustraer. ¿Vale? Es un caso especial, vean, como lo dice acá, de la factorización, entonces no es muy común, pero pues es importante que lo sepan y lo practiquen. Entonces vean pues, tenemos para solucionar esto, tenemos como que tres ítems importantes para poderlo desarrollar. Entonces el primero es añadir para que se convierta, añadir para volverlo, o para convertirlo, volverlo un trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? En segundo lugar, lo que vamos a hacer es factorizar la diferencia de cuadrados, porque al hacer esto, vamos a encontrar una diferencia de cuadrados y pues se van a dar cuenta por qué.
Y en tercer lugar, pues lo vamos a ordenar. Entonces, esos son los tres ítems en descenso para poder desarrollar, este caso 5 la factorización. Entonces, vean, anótenlo, lo voy a pasar de diapositiva. Entonces, voy a borrar esto. Y voy a escribir un ejemplo acá al lado. El ejemplo es, el polinomio original va a ser 4 a la 4 más 8 al cuadrado, b al cuadrado, más 9b a la 4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, allí no es un trinomio cuadrado perfecto. Cuando ustedes le saquen, pues vamos a verificar, aquí con verde, que no es un trinomio. Raíz de 4 a la 4 nos quedaría, perdón, 4 a la 4, nos quedaría 2a cuadrado, y la raíz del último sería de 9b a la 4. Nos damos cuenta que la raíz va a ser 3b al cuadrado. Entonces, si multiplicamos, nos daría 3 por 2 6, ¿cierto? Y 6 por 2 12. Entonces, quedaría 2 por a cuadrado por 3b al cuadrado. Nos va a dar 6, perdón, 12 al cuadrado b al cuadrado. Y esto, este valor que nos está dando, es diferente al valor que nos debió haber dado en el del medio, ¿cierto? Entonces, automáticamente, eso nos dice que no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí, ¿cuántas unidades le necesitamos adicionar? Díganme ustedes ahí en el chat. ¿Cuántas unidades necesitamos añadir acá para cumplir el requisito dado de que sea un trinomio cuadrado perfecto? ¿Cuántas, muchachos? Pues cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Gracias, Julián. Sí, cuatro. Porque 8 más 4, 12. Entonces ya se cumpliría. Yo los dejo dar 12 para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo que hacemos es ordenarlo como una suma de polinomios, que se me olvidó mostrarlo ayer, pero simplemente es una suma vertical. Entonces sería 8a cuadrado, b cuadrado, más 9b a la 4. Y vamos a añadirle, pues, 4 unidades. Recuerden, manzanas con manzanas, peras con peras. Entonces quería 4a cuadrado, b cuadrado. Y recuerden que para no alterar aquel polinomio no podemos añadir y sí, y así. Así como así. Entonces lo que añadimos, le restamos. ¿Listo? Entonces, a su vez, le vamos a restar exactamente lo mismo que le añadimos. Entonces, menos 4a cuadrado, b cuadrado. Entonces, vista eso, pues lo solucionamos. Para escribirlo en rojo, nos quedaría 4a cuadrado, a la 4 más 12 a cuadrado, b cuadrado, más 9b a la 4 menos 4a cuadrado, b cuadrado. Listo, entonces aquí ya tenemos un polinomio. Entonces, aquí lo que hacemos es encerrarlo de esta forma. Y como pueden ver, ese primer paréntesis sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces, en vista de eso, pues vamos a hallar los factores que nos determinan esto. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma: positivo al cuadrado, y sería 2a cuadrado más 3b cuadrado, que son estos valores de acá que ya vamos hallado hace algún momento. Entonces, nos sirven nuevamente, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos el trinomio cuadrado perfecto, pero nos quedó el 4a cuadrado, b cuadrado. Entonces aquí es donde aplicamos el segundo ítem, acá, este segundo, factorizar la diferencia de cuadrados. Entonces vean esta resta de acá y vean que los dos están al cuadrado. Entonces eso automáticamente lo podemos dejar como una diferencia de cuadrados. Entonces le sacamos la raíz cuadrada, hace 4 a cuadrado, b cuadrado, para mirar cuál factor es inicialmente, y escribimos la diferencia de cuadrados y ya. Entonces realmente es muy sencillo. Entonces, lo voy a escribir acá a la derecha, a la izquierda con azul, por acá, en esta esquina. Le sacamos raíz cuadrada al primer término, que sería 2a cuadrado más
3b cuadrado, todo esto al cuadrado. Entonces recuerden que raíz con potencia se van. Entonces esto nos va a dar 2 al cuadrado más 3b cuadrado. ¿Listo? Entonces lo dejamos acá en el primer término. 2 al cuadrado más 3b cuadrado. Recuerden la diferencia de cuadrados. ¿Listo? Más la raíz de el segundo término. La raíz cuadrada sería 4a cuadrado b cuadrado, que eso automáticamente es 2ab, ¿cierto? Entonces aquí sería 2ab. Todo esto por 2 al cuadrado más 3b cuadrado menos, recuerden suma y resta para que se cancelen los de intermedio. Recuerden la fase anterior, caso anterior, nos queda menos 2ab. Y listo. Este sería la solución de el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. ¿Listo? Entonces, siempre y cuando apliquen estos casos, pues todo les va a funcionar bien. Entonces, sí fue claro, sé que es un poco confuso, pero vean que estamos utilizando casos anteriores para solucionar esto, entonces, pues al final no es complejo, ¿vale? Entonces, voy a borrar y pues ustedes van a hacer uno, ¿listo? Y pero eso sí tienen como un minuto para que lo hagan muy rápidamente. Entonces, anoten estos pasos que realmente sí son importantes y pues les voy a mostrar el ejemplo. Otro ejemplo. Les voy a borrar todo. Listo. El ejemplo, yo tenía otro ejemplo, creo. En el caso, van a factorizar x a la 4 más x al cuadrado, y cuadrado, más y a la 4. Solucionenlo. Por este quinto caso de la factorización del trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. ¿Listo? Entonces vamos, chicos. Bueno, vale, ¿cómo van? Si necesitan algún tipo de orientación, me dicen, recuerden. Yo les ayudo para que lo puedan hacer solos. Vamos a esperar un minuto más. De pronto se tardan en este. Vamos, vamos. Listo. Entonces voy a empezar a solucionar yo. Entonces recuerden los primeros, vamos a determinar si es un trinomio cuadrado perfecto.
Entonces le sacamos raíz cuadrada al primero y al último. Entonces nos quedaría esto, raíz cuadrada de x a la 4 sería x al cuadrado, y raíz cuadrada de y a la 4 pues sería y cuadrado, ¿cierto? Entonces multiplicamos 2 por esos términos, x cuadrado por y cuadrado, y eso nos quedaría 2x cuadrado y cuadrado. Y eso es automáticamente diferente a x cuadrado y cuadrado, ¿cierto? Que es el valor que nos dio acá. Entonces, ¿cuántas unidades vamos a añadirle? Pues una, ¿cierto? Es muy fácil. Más uno, 2. Entonces, vamos a ver. Entonces, escribimos el polinomio, más x cuadrado más y a la 4. Y añadimos una unidad, cuadrado. Y recuerden que debemos restarle a su vez esa misma unidad. Nos quedaría x cuadrado, y cuadrado. Y pues vamos a sumar. Entonces nos baja el x a la 4. 1 más uno, 2. X cuadrado, y cuadrado, más y a la 4. Menos x cuadrado, y cuadrado. Entonces, como hicimos hace algún momento, agrupamos el trinomio cuadrado perfecto y dejamos el negativo al otro lado, ¿cierto? Para hacer ahorita la diferencia de cuadrados. Listo. Entonces, ahora, lo que hacemos aquí es hallar los valores, los términos que van a ser x cuadrado y y cuadrado. ¿Listo? Dentro del factor. Entonces nos queda el factor, va en suma, todo el cuadrado, y va a ser x cuadrado y cuadrado. Listo. Entonces ya factorizamos el trinomio cuadrado perfecto. Ahora menos el x cuadrado y cuadrado. Entonces le sacamos raíz a cada uno de los términos. Recuerden que el primer término es todo esto y el segundo término es esto. Entonces al sacarle raíz, el primero nos va a quedar x más y, x cuadrado más y cuadrado, y el segundo nos va a quedar x cuadrado por y cuadrado, ¿cierto? Vale, bien. Entonces, aquí lo que hacemos, pues va a ser la diferencia de cuadrados. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos, bueno, más, hagamos primero el más, x, y, cerramos, y el siguiente sería x cuadrado más y cuadrado menos xy. Xy porque al sacarle raíz a x cuadrado y cuadrado, pues nos va a dar xy. Y listo. Aquí ya tendríamos la solución de ese trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. ¿Listo? ¿Claro? Sé que es un poco más complejo, pero pues simplemente es cumplir los pasos que hicimos anteriormente y realizar pues los ejemplos que estamos haciendo acá. ¿Listo? Vale. Ya alcanzamos a hacer el último en estos 7 minutos que quedan, que sería el caso 6. En este trinomio, pues ese es uno muy común en el que decimos que al multiplicar, tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den el C y sumado nos den el B. ¿Listo? Básicamente funciona de esa forma. Entonces, ¿por qué? Porque al agruparlo en sus factores necesitamos buscar esos múltiplos que nos desarrollen el polinomio original. ¿Listo? Todo dentro de un producto, claramente. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en este caso. Entonces, en este trinomio la forma siempre lo vamos a encontrar así y es diferente, este es diferente a la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es un polinomio monólogo, recuerden lo que vimos ayer hace un momento, ayer, y es que este inicia el coeficiente del primer término, es 1, a diferencia de este que puede ser cualquiera, puede ser 30, puede ser un valor mayor a 1. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a mostrar un ejemplo para que sea más claro. Entonces, vean pues, el ejemplo de práctica. El ejemplo de práctica dice acá, x cuadrado menos 2x menos 15. Entonces, recuerden, un número multiplicado, perdón, dos números multiplicados deben dar este de acá, el último valor, el c,
Y sumados, pues nos tienen que dar el otro. Entonces, dos números sumados, por acá, dos números sumados, nos tienen que dar el otro término, que sería ese 2 el coeficiente, claramente. ¿Listo? Entonces aquí nosotros empezamos a plantear valores. Entonces, ¿qué valores o qué números, los números con su respectivo signo, vamos a buscar para que la multiplicación nos dé 15 y la suma nos dé 2 menos 2? La multiplicación menos 15 y la suma menos 2. Entonces, ¿cuáles valores creen ustedes? Entonces aquí, antes de que me digan los valores, escribo los dos factores. Recuerden que van a estar multiplicados y pueden ser diferentes. Escribimos el x al principio porque recuerden que hablamos de un x cuadrado. Entonces se va a dejar x al principio de los dos términos. ¿Listo? ¿Vale? Gracias, Caterine. Y va a ser menos 5 y 3. Perfecto. Menos 5 por 3. Porque el valor multiplicado nos va a dar menos 15 y menos 5 más 3 va a ser menos 2. Entonces aplica perfectamente para el polinomio que estamos planteando en este justo momento. Entonces lo escribimos pues de la misma forma. Entonces por un lado sería menos 5 y por el otro lado más 3. Entonces recuerden, la forma de verificar estas factorizaciones pues va a ser 1 multiplicar y multiplicar por la regla distributiva. ¿Listo? Y ya. Entonces creo que ya quedan 3 minutos y ya estos son las factorizaciones más comunes que vamos a ver. Le faltó, a ver, les digo, faltó cubo perfecto de binomios, que no es muy común, y faltó de la forma, polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Pero bueno, lo importante es que alcanzamos a ver los más importantes y los que posiblemente les podría preguntar el ICFES. Entonces de tarea, solo busquen este está acá, y ya. ¿Listo? Y ya, muchachos, eso sería respecto a la clase de hoy de matemáticas. Quedan con el maratón y el formulario con Jeremy. ¿Listo? Entonces, voy a borrar. Ah, estoy pendiente de preguntas y voy a dejar de grabar. ¿Listo? Para resolver todas sus dudas.